Me da mucho gusto el día de hoy recibirlos en un episodio más, después de haber pasado estos meses de reflexión post-políticos de los que vivimos aquí en el canal para los que nos siguen. En este verano he vivido varias reflexiones, dentro de ellas espirituales, dentro de ellas también reflexiones esotéricas, místicas, y al seguirlas, fíjense, la vida me llevó o nos llevó a conocer al invitado de hoy, el cual lo quiero presentar. Lleva por nombre Frank Correa. Es un personaje que conocí a través de redes sociales. Una persona a la cual, después de estar en comunicación con él, me di cuenta pues, de este misticismo del que le hablo, ¿no? Que algo me llevaba a decirle, Frank, pues vamos a hacer algo juntos, ¿no? Y platicando, por ahí nos seguíamos en redes y tal. Pues por fin podemos estar acá y lo conocí hace un rato y el día de hoy le quiero dar la bienvenida. Frank es una persona de origen cubano que conocí a través de redes sociales y que su contenido explora temas tanto de la salud como del lado místico. Y me intrigó mucho conocerlo y que conocieran de su contenido, porque cuando lo sigan, y les voy a dejar sus canales acá, van a darse cuenta de los resultados de los que les hablo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, y habiendo calentado micrófonos, habiendo calentado garganta, te doy la bienvenida, Frank. ¿Cómo estás? Bienvenido Estoy a Mexicali. excelente, estoy excelente, me siento en Mexicali como en mi casa. Abre el telón y aquí me siento como un hijo más porque aquí viví 2 años a tal punto que alcancé la residencia permanente, lo cual me permitió trabajar en la UABC, Universidad Autónoma de Baja California. Allí fui terapista en la Facultad de Deportes. Tengo muchos amigos, vecinos, personas a las que ayudé con mi sistema con SS 1111. Ahí están mis redes sociales, como tú mencionabas. Esta es mi forma de saludarlos a ustedes, o sea, a la población de Mexicali y a la población mundial. Así son las redes sociales, y decirles que estoy abierto a que SS 1111 llegue a más personas con necesidades físicas, mentales, pero sobre todo espirituales. Perfecto, Frank. Frank, pues te doy la bienvenida oficialmente a esta tu ciudad, a este tu canal, a esta tu audiencia. Eh, Quisiera que arrancáramos un poquito hablando de tu historia, ¿no? Sí. Platicábamos que me gusta explorar el entorno, tu ciudad, dónde creciste, dónde vienes, y antes de llegar a tu transformación a ese 1111, platícanos tus orígenes. Ábretelo. Yo nazco en Morón, un pueblo de Cuba, en el 1967. De hecho, el 11 del 11 de 1967. Es curioso, si googleas el número 1111, va a aparecer como el número de la suerte, el número místico. Se llama así el número perfecto. De hecho, yo tengo más de 11. Yo tengo otro uno más que es de 1967. ¿Quién fue Frank en aquel entonces? Un muchacho tímido, introvertidísimo, el número uno, de escaso físico, escasas posibilidades físicas, inteligente solamente en el aula, el niño de mamá, el niño que prefería estar tranquilo para no llamar la atención de nadie, porque era capaz de alcanzar la piedra que es lanzada por alguien, el cocotazo, la lástima, la burla. Yo me merecía todo eso. ¿Por qué? Creo porque tenía un imán que escondía mi lado experto. ¿Estaba preparando, digamos, o qué? Sí, yo creo que me estaba tocando como la punta de un alfiler, hincándome la herida ahí todo el tiempo para luego llamarme.
pero en ese periodo de tu infancia, porque Sí, era infancia, que te sentías como me describes, me llama la atención que es un imán, ¿no? Pues obviamente es un bullying que tal vez te hacían exacto. de alguna otra manera, aunado a lo mejor, hoy me lo expresas como una debilidad física, ¿no? Pues obviamente, Sí. lamentablemente el bullying siempre suele ser así, ¿no? Ujú, Que se aprovechan de mala manera los físicamente ujú, más fuertes, ¿no? Eh, pero creo que tu reflexión, y te lo pregunto de esta manera porque desde tu contenido y ahorita que me lo dices así, ujú. entiendo que adquieres una reflexión de eso, pero también me lo hacías o me lo haces entender como si fueras merecedor también de eso y se me hace medio raro, pues. Sí, hasta ese momento. Pero yo me daba cuenta que cuando yo estaba en tiempo libre, que no tenía grupos sociales, incluso ni siquiera la familia, yo tenía tendencia al ausentismo. ¿Qué significa eso? Que yo estaba en el lugar, pero estaba en un segundo plano. Esto que hoy día se le llama la quinta dimensión y los portales. Y yo decía, si yo no quiero llamar la atención y que me busquen problemas, ¿qué hago yo entonces resolviendo problemas de mis compañeros? O sea, ¿por qué hacen una pregunta en el aula de algo que no han dado el contenido y yo tengo que estar respondiendo? ¿De dónde yo saqué esas respuestas? Si me está trayendo problemas. Entonces, digamos que en esa interacción diaria de este niño Frank Correa, eras un niño sobresaliente, inteligente, que en algún momento entendiste que el ser inteligente te llevaba a un bullying. Sí, Y te totalmente. imagino presente físicamente con tus compañeros, pero tal vez tu mente viajando, imaginándose, como entiendo, en Sí, otra dimensión, ¿no? sí, yo estaba como que si el grupo, la persona o el grupo me hacía bullying, yo le encontraba la solución callándome, pero alguien, Dios, me llevaba a mí a una traslación hacia un lugar de paz, de armonía, pero entonces también me generaba problemas porque yo de ahí traía soluciones para las personas, incluso de los que me hacían daño. Mis Como por compañeritos, ejemplo. mmm, a ver, yo veía como que el abusador, el buller, la persona que lo ejerce, yo decía, yo lo voy a calmar ayudándole, resolviéndole una necesidad. Pero aquello me traía más problemas y entonces yo decía, lo que tienes que hacer es callarte. Eso es en colectivo, en grupos sociales. Pero cuando llegaba a mi tiempo libre volví a lo mismo. Yo volví a pensar en ese mundo idealizado donde, pero llega un momento en que hay una ruptura. Y yo digo, bueno, si esa voz interna me está hablando a mí con una fuerza tal de que yo debo ejercer y liderar, yo tengo que estar preparado entonces para enfrentar a esa gente. Y llega el momento en que, te pongo este ejemplo, a los 11 años de edad, ahí viene el 11 otra vez, en Cuba se nos separa de la enseñanza general y se nos lleva a lo que se llama escuela al campo. Ir a los files, a los campos, y estás 45 días aislado. Aislado de tu familia. Exactamente. Y del pueblo donde naciste. No tienes ni siquiera pase. O sea, no vas a viajar, vas a estar 45 días ahí. Para mí aquello fue una agonía. Oye, Frank, antes de pasar a ese Sí. punto de inflexión de tu vida, en ese periodo de tu infancia, ¿te sentías diferente? ¿Sabías Oh. que tú veías el plano físico como esta, entiendo, sufrimiento tal vez físico, pero tú entendías Mm. que estabas en otro plano? Pero, ¿qué preguntas te hacías? ¿Qué anhelabas en ese mundo ideal? ¿Qué soñaba un niño a tan temprana edad y con estas Sí, características? mira, la palabra es, ya tú lo has dicho, raro. Eras el niño raro. Que no era más raro porque sencillamente si tú me hacías daño yo me introvertía las ideas y no las expresaba. Pero ¿qué sentía yo? Una gran contradicción entre la actuación y lo que escuchaba, al extremo de que la solución algunas veces fue el suicidio. A ver, nadie me vio con una soga al cuello, nadie tuvo que cortar la soga, ¿Lo pensabas, lo pero considerabas? sí en mi interior yo decía, a ver, pero ¿cómo fui escogido para qué cosa? Yo lo acepto, yo sé que tengo un talento, que tengo un llamado. Hoy te lo digo así, pero un niño menor de Sí, 11 no, años hombre, qué difícil. no le encuentras la palabra exacta, ni tampoco encuentras un especialista porque mamá te lleva al ortopédico.
Por eso fui operado de cadera. Mamá te lleva al oculista, mamá te lleva al psicólogo, al psiquiatra. Y esos eran porque traías dolencias literal físicas, traías Sí, un tema. a esta edad, ya que empieza la edad escolar, tú participas en eventos deportivos y culturales. En los deportivos te das cuenta que eres el último. De hecho, en Cuba no se habla inglés. Y desde entonces me decían slowly, el lento. Ya yo tenía un calificativo. Yo era más limitado físico que las niñas. No de mi grado, de grados inferiores. Y entonces te llegas a preguntar y tú dices, óigame, pero ni siquiera soy el último entre los varones. Y te cuestionas y tú dices, ya hay muchachitas que me gustan, ya yo le gusto a algunas niñas, pero es que esto también es un problema. Se me están poniendo las orejas coloradas. ¿Cómo yo resuelvo esto? Y entonces es un conflicto bastante grande entre lo que llega del exterior a tu interior y lo que recibe del exterior que se incorpora en tu interior y llega a la hora de la cena y llega a la hora de dormir por la noche y Fran Correa no duerme. El niño Fran no duerme. ¿Qué le rondaba en la cabeza? La amenaza del siguiente día. Por eso te digo, un imán. Yo era un imán para las cosas negativas, pero sobre todo porque no tenía la técnica y el dominio para cortar la influencia externa y sentirme seguro dentro de mí mismo y disfrutar el ser raro, el ser diferente en mi interior, ahí en mi espacio, que se me viera en el rostro. La seguridad, aún con un cuerpo minúsculo, una seguridad interna, una espiritualidad que atemorizar a alguien. Oye, Frank, pero yo no sé, lo entiendo como dos cosas distintas, porque una parte puedo entender que tendrías a lo mejor un carácter más débil, a lo mejor que el promedio, que eras vulnerable, que eras susceptible a que te agredieran, porque realmente y malamente, y súper condeno ese tema, a veces sucede y sigue sucediendo lamentablemente, Sí, ¿ok? no se va a acabar. Ojalá se acabe, pero sucede. Entonces, una cosa es esa parte del niño, de cualquier niño, en su debilidad o en su entorno, cualquiera que éste sea, pero otra parte también es ese tema físico, o sea, ¿por qué crees que se juntaban las dos? ¿O tenías tema físico y eso hacía que te bulleaban? ¿O por qué relacionas o me lo hablas que te pasaba todo lo malo ahí? Perfecto, te tengo una explicación y esto va a ayudar mucho a las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Saludos allá. Abre el telón. Abre el telón para estas cosas que comienzan a ser diferentes a lo que me enseñaron a mí, te enseñaron seguramente a ti. Mira, yo sí notaba que yo tenía compañeros míos que incluso eran de mi promedio, o sea, de mi estatura y de mi peso corporal, pero en cambio ellos no eran tímidos. Ellos podían incluso solucionar problemas no persona a persona, no niño a niño, sino niño contra colectivos. Y yo decía, espérate, yo tengo algo. Esta pregunta que tú me hiciste yo me la hacía constantemente y me imagino a mi mamá, que descanse en su reino, que esto la atormentaría a ella, ¿no? Que Fran llegue a casa y mamá tenga, porque fue mamá, no fue papá, a pesar de que mis padres nunca se divorciaron. La muerte los separó. Y que yo llegue a casa y le diga, oye vieja, ¿sabe qué me pasó? En la esquina alguien me ensució el uniforme, me quitaron la merienda, me hizo bullying el vecino y mi mamá ir allá tantas veces. Llegó el momento en que yo me detengo y digo, no la voy a cansar más. ¿Sabes? Que el maestro pone en mí, Dios pone en mí una palabra y dice, yo te hice débil para que buscaras la fuerza. Yo te estoy dando incapacidades para despertarte. Y fue cuando empecé a reaccionar bioquímicamente y místicamente, o sea, espiritualmente, y aquello lo turné. El reloj de arena, cuando se llenó abajo, lo viré. Y fue donde comencé poco a poco a sentir placer y felicidad en el bullying. Fue un proceso, te estoy hablando de un proceso, no fue de la noche a la mañana, no fue que tuve un sueño, Sí, me imagino un despertar, ni una vocecita me dijo. Pero rescato que eras un niño con mucha conciencia, consciente de todo. Sí. Creo que la conciencia era doble.
Creo que como que tenía un espacio, que tenía más gigabyte que cualquier otro niño, creo, en ese entonces. Turno aquello. Recibes esta palabra y me imagino que esto que dices que fue un proceso, pues evidentemente, pues uno no va discerniendo las cosas de inmediato, sino vas en este proceso pero ¿por qué el enfoque? Me imagino por el mismo proceso, pero ¿por qué el enfoque de decir, ahora recibía placer en el bullying a despacharlo en ese momento? ¿Era algo ajeno a? No, eso fue antes. Eso fue antes. Despacharlo no. Llegó el momento en que sentí la necesidad, porque fui buscando explicación, ahí voy, con el cuerpo, con el músculo. Y fui entendiendo que si me decían slowly, lo único que tenía que entrenar era la rapidez. En el próximo examen físico, que uno era a principio de curso, otro era a final de curso, y dije, me quedan 10 meses para prepararme. No sabía de deporte, tenía limitaciones físicas, de hecho tengo cicatrices en mi cuerpo porque tengo prótesis, tengo metales en el cuerpo. Y dije, espérate, porque ya mi mamá me había llevado al ortopédico, yo sabía quién yo era, porque era lento. Pero no bastaba entonces con justificarte, sino con derrotarlos y vencerlos. Empecé a correr, no tenía un entrenador para eso. Corre, levántate temprano por la madrugada, mientras los bullying duermen. Levántate tú, los haters, le decimos así en Estados Unidos, los que te hacen hate, odio. Y me levanté tempranito en esos 45 días. Corre, lo único que sabía era correr. Cuando llegué al examen de fin de curso, por supuesto que yo no fui el primero, pero ya no era el último. Ya no era el último. Y entonces dije, espérate, yo soy Slowly. Pero ya me decían este nombre, este apodo, pero con gracia. Mira Slowly, ya no es el último. Y yo dije, me superé, yo encontré algo. Ahora voy a vincularte porque, lo que me preguntas es, ¿por qué el cuerpo con la espiritualidad? Cuba, una Cuba religiosa, como lo es también México, con su chamanismo, sus pirámides, México, el Egipto de América. Ni hablar de Egipto, México es México. México iba a ser la primera potencia mundial. Mi respeto, me quito el sombrero, chapo, abre el telón. Yo hago así y digo, ¿cómo yo entiendo la parte espiritual? Coco, si mi mamá no me llevó a ninguna consulta, imagínate mi ciudad llena de religiosos. ¿Cuáles religiones? Sobre todo las protestantes, la católica, y lo que tú sabes, la santería cubana. Este sincretismo entre religiones jamaicanas, africanas, haitianas con el catolicismo. ¿Nombres? El Palo del Monte, a ver, Frank, la brujería. De hecho, en Cuba se toma tanta fuerza por ese movimiento, ese sincretismo, esa unión, ese link, ese vínculo, que llega a ser incluso superior a las originales de esos países de habla inglesa o habla francesa, como lo es Jamaica y Haití. Pero tampoco le encontré explicación. Algunas veces los visité y me decían... ¿Tu mamá ni tu papá no te llevaban, no iban a nada? No, en mi casa no se practicaba religión. Nosotros éramos incluso ateos. ¿Cómo era tu núcleo familiar? Núcleo familiar, todos en la misma casa, a lo mexicano. En una casa donde habían más personas que habitaciones. Claro. Ya, para que tengas idea. Entonces era abuelita materna, el abuelo paterno que vi que influyó mucho. No lo conocí, ya había fallecido al yo nacer. 2 hermanas, mayor y menor, yo en el medio, mi papá, pero la fuerza esa es... Tu madre. Mi mamá. Ella era la espiritualidad que hoy yo soy, pero tanto trabajo y tanto machismo no la dejó crecer. Ese era el núcleo familiar. La comida no alcanzaba. De hecho, ¿hermanos? No. ¿Varones? No. Yo era el varón de la casa. La presencia de papá, bueno, no tiene redes sociales, así que no
no se va a sentir triste por esta opinión. La presencia de papá no se sentía. Papá era el que leía la prensa solamente y mandaba a hacer las cosas. Mamá era la que me enseñó a todos los juegos manuales. No estaba en internet. Mamá fue la que me enseñó a tener sexo. No me lo explicaba, pero sí le decía a sus amigas, provoquen a Fran. Y ahí empezó mi atracción por las mujeres mayores. Y entonces me di cuenta que aquel ser dentro de la familia iba a resolver más problemas que cualquier médico o que cualquier religioso. Ahora sí, ella no me llevó a ninguna religión, pero es común. ¿Cómo tú sabes cuáles son los religiosos en Cuba? Visten de blanco. Y yo decía, yo le voy a preguntar. Y entonces yo le decía, ¿puedo ir a una consulta? Sí, traigo un tabaco, una botella de ron y un gallo. Y yo asistía, pero me decían, es que tú tienes una gracia. Y yo quería que se produjera una adivinación en ese momento. Nunca ocurrió. O sea, era algo así. ¿Tú buscabas el misticismo? Sí, la respuesta al... A ver. Pues como todos buscamos en el misticismo y en la espiritualidad respuestas que nos van surgiendo, ¿no? Entonces tú en ese momento traías tus dudas existenciales, querías ir acomodándote y lo buscabas a través de los medios que estaban a tu alcance. Perfecto. Yo quería abrir el telón. Y yo decía, ya me llevaron a todos los médicos y todas las especialidades, incluida la psiquiatría. Pero no me vayan a llevar un religioso, yo voy por mi cuenta. La conclusión que saqué de los religiosos fue que ellos tampoco me podían explicar. Tú date tiempo que a ti te va a aparecer algo. Y yo, a ver, yo me tiraba al piso y hacía push-up. Planchas, lagartijas. Okay. Y yo veía el cambio físico. Pero yo decía, ¿qué ejercicio mental? No, porque el mental es aprenderme un idioma o hacer el esfuerzo para aprenderme una lengua, aunque no me la aprenda. Tú vas a alcanzar un grado, tú vas a hacer interconexiones neuronales. Eso fue con el tiempo. Cuando el niño no explicaba eso, yo decía, muy bien, juego ajedrez, pero espiritualmente. Ahora, ¿por qué la pregunta? ¿Por qué tengo que buscarme a alguien espiritual? Porque yo lo sentía. Ya finalmente terminé en el cristianismo. Me convertí a Jesucristo por la iglesia metodista. Ahí mismo en Cuba. Sí. ¿Qué edad estamos hablando? Ahí voy a hablar. Más bien te voy a decir la fecha en que se produjo, no tanto la edad, fue el 15 de septiembre de 2011. ¿Por qué? Luego la gente saca la fecha. Yo nací en 1967, 11 de noviembre. Ustedes sacan la fecha. Se lo dejo de tarea. Abran el telón. ¿Por qué ese día? Susan, y fue mi primer nombre, yo me llamé Susan el Sobrenatural, no era SS1111. Incluso en WhatsApp, yo atendí 3 clínicas de adicción como terapeuta, pero no fue con SS1111, fue con Susan System. Ahora, ¿qué pasa con Susan? Yo tengo una operación porque yo tenía los espermatozoides muertos. Y voy a caer en tu tema, no estoy dilatando. Estoy manteniendo el hilo ahí, pero no quiero que se me olvide un detalle, porque sobre todas las cosas te quiero ayudar a ti, quiero ayudar al público que está pasando por esto y tenga un despertar. ¿Cómo llegué a ese S1111? Eso ocurrió el 15 de septiembre de 2011, porque yo llevaba 4 años sin ver a Susan. Yo tuve a Susan, yo me opero por espermatozoides muertos. Voy a la consulta del urólogo y sigo teniendo 100% espermatozoides muertos. Aún así, nace Susan Correa. Yo le doy gracias a los médicos, por supuesto, y le doy gracias a Dios, a la ciencia y a la mística. Esto me va llevando a lo que hoy soy. Susan se va para Italia. Pasaba mucha hambre. De hecho, te cuento que uno de los golpes más grandes que sufrí fue cuando, para celebrarle su primer cumpleaños, estuvimos 72 horas, que son 3 días, sin comer. Le celebramos su primer cumpleaños y la mamá me dijo, todo perfecto, pero dentro de poco la niña no va a comer tampoco. Porque vivimos en un país donde comer, el salario te da para un día. Yo fui a la universidad 3 veces y ganaba $20 al mes.
me alcanzaba para un día. Nos divorciamos. Susan va con su mamá para Italia y el 15 de septiembre de 2011, que ella cumpliría entonces 9 años, ya tenía 4 años de ausencia, yo estaba viendo una película y sentí un calor enorme enfrente, en mi interior. Enfrente de mi casa había un gimnasio de esgrima. Yo era entrenador de artes marciales. Bueno, esto es otra historia. Al final me convertí en maestro de artes marciales. Y pedí una espada. ¿Por qué una espada? Porque lo vi en la película. La película se llama, para que lo busquen, X-Men, Hombres Extremos. No recuerdo, algo así como que era entre la primera y la tercera parte. Búsquenlo. Abran el telón. Aquí les estoy dando tareas. Y yo busqué la espada y para mi asombro, yo me trago la espada de un primer intento y sin entrenamiento. Ahora, actitudes. El público necesita testimonio. Ahí están en redes mis alumnos. Yo tengo alumnos en los 5 continentes. Alumnos de artes marciales, de breakdance, de SS1111. SS1111 se llama hace poco, pero es la misma persona que lo porta. Me trago la espada. Ese mismo día, mis alumnos no habían llegado ni mi familia tampoco. Oye, Frank, perdón que te interrumpa, No, me para, parece para seguir con el hilo, ¿no? Antes Sí. de llegar a esa transformación, Sí. estamos todavía en tu infancia, vas buscando esta religiosidad, Sí. esta espiritualidad. A los 11 años te separas de tu núcleo familiar, de tu entorno familiar, y dices que surge en ti una transformación por ese desapego que venías con tu familia, Sí. a tu entorno. Marcas la pauta a partir de tus 11 años, Sí. nuevamente el 11 aparece en tu vida. Exactamente. Y durante ese periodo ya de tu juventud, sigues viviendo en Cuba, te sigues preparando. ¿En qué momento vas cambiando de vida? El día que yo llego de la movilización en el campo a mi ciudad, después de pasar 45 días, yo veo una luz. A ver, no estoy hablando a nadie de cosas raras. Una luz es que veo la vida de forma diferente. Oye, y llega a Cuba atrasadamente en la prensa Bruce Lee, el actor norteamericano, porque aunque tenga facciones chinas, él nace en Estados Unidos. La mamá venía embarazada. Y eso, llego y le digo a mi mamá, oye, ya tengo la solución para mi problema. No te voy a dar más que hacer y más lucha ni dolor de cabeza. Quiero ver todas las películas de Bruce Lee. Empecé a verla. En Cuba eran ilegales las artes marciales, por lo cual nadie se nombraba maestro. Era solamente para el Ministerio del Interior, o sea, la policía. ¿Entiendes? Y nadie podía practicarlo. Le dije a mi mamá, son 60 centavos. ¿Y cómo fue que en este campamento descubriste Bruce Lee si era ilegal? No, te digo, cuando llegué a la ciudad, agarro un periódico y veo que se está publicando sobre Bruce Lee. Ok. Y entonces ya fue cuando tú sentiste eso, le dices a tu mamá de que le digo eso, empiezo a ver las películas y empiezo a irme en un horario en que nadie me vea. A entrenar. Al aire libre, sobre todo. Las noches. Con vecinos y... No, solito. Solo. Solito. Yo sigo siendo Frank el introvertido. Okay. Yo no era SS todavía, es 11-11. Yo no sabía lo que iba a llegar. Okay. Pero este misticismo ya estaba creciendo en mí, este despertar. Y entonces empiezo a entrenar cuando la gente duerme o a las 12 del día, descalzo, como me ves hoy en día, en short, sin pantalón, sin camisa, sin algo sobre la cabeza, y aquello no tenía forma. Aquello, te voy a ser sincero y duro conmigo mismo, era una niña que no sepa de deporte, entrenando cualquier cosa, soltando manotazos y barbaridades, pero aquello fue agarrando forma. Empezaron a nombrarme en mi ciudad Frank el Loco. El Loco, literalmente. Frank es el loco porque va a las 12 del día cuando nadie entrena. Lo hemos visto de noche cuando todo el mundo duerme. Empecé a llamar la atención en mi casa, sobre todo de mi papá. Y entonces me llevaron al psicólogo otra vez, al psiquiatra. Y yo le dije, están perdiendo el tiempo conmigo porque yo encontré la solución a mis problemas. Y es aprovechar lo externo, en este caso el bullying, para beneficiarme.
para prepararme con las artes marciales. Llega un momento en que yo agarro esas artes marciales, ya comienzo a tener conflictos, ya paso de la secundaria básica a la prepa, como le diríamos aquí en México, preuniversitario. Esto también es becado. Aquí ya no son 45 días, Matute, aquí es un mes. Ya no tenía la necesidad de llamar a mamá ni darle chisme. O sea, verbalmente decirle lo que me estaba pasando. Ya yo físicamente proyectaba un personaje. Ya yo me paraba frente a una persona o un grupo de personas y atacaba y me defendía. Pero ocurre un problema en esto. Yo le estaba ocasionando daños físicos a las personas que a mí me hacían daños verbales. Y es donde tengo otro llamado espiritual y digo, no, no es la solución. Me convierto entonces oficialmente en maestro de artes marciales. Curiosamente, Dios me premia porque yo no tenía una certificación, yo no lo había estudiado por escuela. Se abren instituciones. Digamos que lo aprendiste pues empíricamente, o sea, tú solito, viendo las películas, inspirándote por Bruce Lee. A ver. Y llevó un tiempo, me imagino, en este proceso, que fuiste perfeccionando, que tu personalidad iba tomando forma en ese sentido, y al modo tal que empieces a repeler el bullying, sientes este llamado, ahora dices, ocupo ser el maestro, no puedo golpear. Exacto, y comienzo a separarme de mi llamado, de la espada, comienzo a separarme de la espada y comienzo a abrir el telón, pero de una forma negativa. Me pasé al otro bando. Le llamo misticismo y espiritualidad cuando hay alguien que te dice, no, aceptaste el llamado, pero te desviaste el camino, regresé para acá. Las personas que, a ver, fíjate qué curioso, a las personas que me hacían daño y yo les hice daño por venganza, se convierten en seguidores míos y me dicen, ¿cómo tú sabes hacer ese movimiento? Ahora voy a dar aquí créditos a personas, aunque no tengo un nombre exacto de que fui alumno del sensei y tal. La persona que más influyó en las artes marciales se llama Noel el Ruso Hernández. No fue un maestro oficial, pero fue el que Dios puso en mi camino. También te voy a mencionar los vecinitos de mi barrio. Alguien levantaba un poquito de pesas. Pedrito, disculpa el nombre, Pedrito La Raya le decíamos, porque era fisicoculturismo. Todos éramos aficionados, nadie era profesional, y yo fui tomando un poquito de cada quien. Yo veía mucho a muchos morenitos. En Cuba los deportistas casi todos son morenitos, y yo era blanquito. Y entonces yo los veía que a donde iban a entrenar, pero de hecho yo pedí ponerme los guantes y le agarré hasta miedo. Y dije, ¿qué va? Yo voy a ver cómo ellos entrenan. Y lo que ellos entrenaban, yo me lo entrenaba solito. Todo eso lo mezclé. Llegó el momento, hay quien me pregunta, ¿tú sabes yoga? No, porque, mira, si tú vas a hablar de algo, tienes que tener una estructura, una metodología. ¿Quién fue mi profesor de yoga? Nadie. ¿Quién fue mi profesor de tai chi? Nadie. ¿Quién fue mi profesor de artes marciales? Nadie. Yo sencillamente tomé de las push-ups, de las repeticiones y de las carreritas cortas que yo hacía y fui diciendo, Frank, si tú repites esto, tú vas a ser fuerte en esto, porque yo le encontré un vínculo al músculo con la espiritualidad. Yo me estaba ese 11-11 antes, previo, fue algo así como que entrena el cuerpo para que entiendas la espiritualidad. De pronto, yo voy a dar un salto, pero tú, como eres el representante del público, me llevas a la línea del tiempo. Por ejemplo, en ese pedazo de tu vida que entiendo que empiezas a redefinirte y vamos aterrizando puntualmente, ¿no? Un niño que se sentía bulleado físicamente, de todas las maneras posibles, habidas y por haber, se reconstruye a sí mismo a través de redefinir ese personaje. El bullying después de eso lo consideras como la escuela y el camino al éxito, ¿no? Totalmente. Ahora,
¿Cómo esto hace que tú generes una visión de vida distinta en ese periodo de tu vida? Mira, me he parado un momento, pero me voy a sentar porque la cámara no me va a enfocar. Te lo diría con mucha energía y me movería aquí físicamente para formarte un quake, un terremoto, como dicen en Mexicali. Tembló, tembló. Pero te lo voy a explicar con palabras. ¿Qué necesitas para comer? ¿Qué es lo que despierta en ti el deseo de comer? Responde con una palabra. ¿Qué tú sientes? La tripa. Las tripas. Hambre. Matitute, ¿por qué no tienes abrigo ahora? Respóndeme, te estoy preguntando. Porque hace calor. Porque hace calor. Entonces, si de repente empiezas a sentir frío, buscas abrigo. Y si sientes hambre, busca comida. Yo lo asocié. Y yo dije, espérate. Entonces, yo no puedo negar el bullying, porque yo no lo voy a acabar. El rey de este mundo fue crucificado y yo no voy a vencer eso. Ya lo tengo. No lo voy a escapar, lo voy a provocar y lo voy a disfrutar. Voy a mi fiesta, voy a bailar. Abre el telón, Fran, y preséntate. ¿Dónde está el grupito? Está allá. Vete, Fran. Llegó slowly, el lento. Sí, pero ya con ciertas habilidades. Y me ponía en el grupito y le decía, préstame acá los guantes a los boxeadores. Me los ponía con ellos. Claro, ellos podían derrotarme, pero yo ni siquiera esperaba. Yo tiraba 4 golpes, luego tiraba 2 o 3 patadas que ellos no se sabían, algo de acrobacia. Perdón, utilizo un segundo para mencionar a un profesor de acrobacia. Gasolina se llama en redes sociales. Enrique Antelo Mileta, de Bolivia. Él fue adiestrado por un brasileño y llegó a Cuba. Okay. Él sí me enseñó la acrobacia a los 39 años. Continúo. Y ya yo sabía 2 o 3 elementos y ellos ya no me hacían burla porque veían que el lento de la escuela ya era rápido, pero sabía boxeo y taekwondo. Así fue la transformación. Entonces, en Cuba, acabo de darle una conferencia a un grupo de niños. Yuleidi Zurita es la mamá de este niño. Busca en redes sociales, pregúntenle, abran el telón y pregúntenle si es verdad que yo hice esta intervención con su hijo. Ella sabía que yo viajaría a Cuba y entonces me contacta por las redes sociales y me dice, mi hijo ha sufrido de bullying, ¿hay alguna ayuda? Y yo le dije, enfréntalo, pero no le hagas daño a nadie. Sí, escúchame, actitudes. No sé por qué razón el que hace burla la disfruta, porque hay una sencilla razón. Él mismo está pagando su talento, está pagando su luz. Por eso también yo paré, le puse freno, corté. Ahora, el que hace bullying o el hater, el que hace odio, lo único que está es apagando tu talento o tu llamado. Y tú, como prefieres esconderte, inmersionarte dentro de ti mismo, permanecer introvertido, demoras. Bueno, incluso yo he conocido personas que han muerto, los he tratado, sufriendo todavía discriminaciones, pero incluso, ya tú sabes que a esta edad ya no hay casi conflicto. Son existenciales, son lejanos, y como tú que estás buscando el misticismo, y yo también. Pero le digo a este niño, no vas a escapar de él. Lo único que tienes que hacer es vivir. Y aquí hay una técnica de SS1111 que te va a servir muchísimo. Abran el telón. Es la siguiente. Cuidado, cuando las personas más cercanas te alaben, no les haga caso a ese alabo. No te va a hacer bien, te va a demorar. Lo único que tienes que hacer es, no le hagas daño a las personas. Invierte el reloj de arena y di, me están elogiando porque me queda bien la barba. Me voy a imaginar que me la voy a pintar de blanco. A ver, vamos a hacerlo con una cualidad inteligente. Oye, niño, sigue intentando aprender inglés. Ellos son tu familia, son tus seres queridos. No te van a decir nunca, tú no vas a nunca aprender a hablar inglés. Ahora tómalo al revés y esfuérzate por aprender a hablar inglés. Vamos ahora al polo opuesto. Hablé del positivo, ahora voy a hablar del negativo.
los que te hacen el bullying directo. Nunca vas a aprender a hablar inglés. Ahora, con SS 1111, tú lo que tienes que entender es, lo que me dice el bueno, lo tomo negativo. Y lo que me dice el negativo, lo voy a tomar en positivo. Ponte a hablar inglés. Entonces vas a ser una personalidad. ¿Por qué este que te hace bullying, el hater, cuando pasa un tiempo? Él mismo, si lo entiendes de esta forma, te ubico aquí. En ese momento de tu vida, hablábamos antes Sí. de que era importante para mí, en mi edad, ahorita, en mi vida, para mí era importante como ir aterrizando conceptos, sacando conclusiones de vida, como si de pronto en una etapa de tu vida eres consciente de que ya has pasado ciertos capítulos y hay que escribirlos y cerrarlos, como decir, así sucedió y ya no soy esa persona, ahora soy lo que vamos a escribir a partir de este capítulo, pero sin embargo eso es parte de este libro, ¿no? Entonces, yo soy en esta etapa de la vida donde quiero ya ir sacando conclusiones, redefiniendo conceptos, rompiendo paradigmas y estableciendo mis verdades propias absolutas. Entiendo que tú lo hiciste en ese momento de tu vida y creas esta visión única y rompes moldes, creas un personaje y supongo vas transitando en tu vida de esta manera y ya con este empoderamiento y volvemos al tema de que fuiste padre, llega Susan, milagro, te cambia la vida después de años de vivir contigo y la necesidad que vivías en tu vida, porque aun cuando te crees el personaje, te redefinas y salgas de frente a la vida es dura y la vida es caos, entonces justo en ese momento avanzas en tu vida, te topas con esta situación donde pierdes tu familia, caes en una profunda depresión. ¿Qué rescatas? ¿Cómo te vuelve a transformar ese suceso? Mira, no le hallo respuesta ni siquiera en lo que sabía. Eso te ciega, te bloquea. Pero te voy a explicar algo que lo supe después. Por supuesto que en ese momento no. Vuelven a aparecer los deseos de suicidio. Y lo estoy diciendo... ¿Ahí ya estabas convertido al cristianismo o no tenías todavía la conclusión espiritual? No me haya convertido. Yo me convierto al cristianismo el día que me trago la espada. Y doy testimonio en la iglesia. 15 de septiembre de 2011. Que no lleguemos ahí todavía. Porque estamos todavía en ese proceso de vida, salir de la depresión y llegar ahí. Sí. Platícame, ¿qué te detonó llegar ahí? ¿Qué me detonó llegar ahí? La película, tal vez, la espada. Estamos en ese proceso de tu vida. No, todavía no llego ahí. Eso fue el 15 de septiembre del 2011. Antes de llegar ahí, para llegar ahí. Conflictos. El hambre me atitude. ¿Por qué tengo que acostarme sin tener estómago lleno? Hay un momento en que quieres juzgar a tus padres, pero cuando tú acompañas a tus padres al trabajo te das cuenta que son buenos trabajadores y buenos ejemplos. Y que la comida no le alcanza al resto de la sociedad. No son ellos. De hecho, hay un hábito que yo mantengo actualmente. Mi compañera de vida, Chabelita Fashion, de hecho, todo este diseño, la autora es ella es de aquí de Mexicali también. Hay un momento en que yo digo, estas cosas que yo sé tampoco me sirven, pero era para ponerte a este otro nivel y yo no lo sabía. O sea, tú llegas a aprender artes marciales de forma autodidacta, fíjate, y tú enfrentas el bullying y ya tú no tienes miedo, ni siquiera a una persona más alta, a un borracho, a un delincuente armado o a un grupo de personas. Pero, ¿qué es la espiritualidad? Ella te va a poner aquí, pero te va a poner otra vez otro grado que es peor, que ya no se trata de bullying, sino la existencialidad. Frank, te está quedando atrás. No vas a tener novia porque no tienes la ropa del año. Comienzas a ver las películas. Vives en un país donde hay solamente 2 canales y son del gobierno. Una vez a la semana te van a poner películas norteamericanas. Aprovecha ese día. Y mira cómo viven las personas. Yo aún no tenía, ¿cómo le puedes decir aquí en México? La taza del baño,
pero no tenía el tanque y tenía que agarrar un recipiente, un cubo y llenarlo y echarlo ahí. Yo tenía que bañarme con una latica. Te estoy hablando que yo salí de Cuba, tengo 56 años. Yo salí con 51 años y hasta esa edad yo no tenía. A ver, otra vez, ¿cuántos años tenías? 51 años. Cuando saliste de Cuba. Sí, para México. Para aquí, para Mexicali. Y ahorita tienes 56. 56. Y yo no tenía un baño formal, una cama. Mi mamá murió de cáncer, que se le rompían los huesos y ella lloraba. Y no teníamos una cama, ella nos las hizo con machete, puntilla, clavo, y me pidió un poquito de trapo viejo que encontraba en una fábrica en la esquina, en la basura, para hacerse un colchoncito. Aquí aparece mi segundo conflicto. La familia. ¿Qué hace el Fran Correa, que todavía no era de CS1111, Maduro, para ayudar a la familia que se te está yendo con cáncer? No son cosas materiales. Estoy hablando que podía solucionar con cosas materiales, porque aunque tenía 3 carreras universitarias, no me daban dinero. Aquí viene la segunda asignatura. Enfermedad de mi mamá. Bueno, ya mi mamá fallece. Lo acepto. ¿Qué edad tenías ahí, Frank? Yo tendría, vamos a hablar de unos 46. Había nacido Susan. Ya habías tenido carreras universitarias, ya había terminado las carreras. Todo. Sí, ya era terapista, entrenador de deportes y periodista y locutor. Un saludo para mi maestro en Cuba, Arquímedes Romo, de la locución. Me encuentro con este conflicto. Mi mamá fallece porque la noticia fue para 6 meses nada más. Ya cuando yo me encuentro sin mi tutora, yo tengo que tomar la decisión de ser el horcón de la familia, el protector, el tutor, y que no le pasara a nadie, a ningún miembro. Correspondía a mí entonces edificar una casa con los servicios necesarios, buscar la comida. Y es aquí donde crezco en grado de espiritualidad. Comienzo a atender a personas enfermas en mi ciudad. Entendamos, síndrome de Down, Alzheimer, Parkinson, ciegos, sordos, limitados físico-motores, paralíticos. El testimonio lo pueden dar las personas en las redes si gustan de ello. Estoy hablando sin llegar a convertirme en SS1111, sin llegar a ser Susan el sobrenatural. O sea, empezaste a atenderlos. Porque sentí la necesidad. Aparte porque eres fisioterapeuta, traías Sí, traía eso como ciencia, pero lo traía también sembrada la semillita en el corazón. Y lo que era mi mamá, yo me convertí, para hacerte claro, no solamente en la familia, sino en mi pueblo. Yo como entrenador de taekwondo viajaba a todo el país y en cada provincia que yo llegaba a una competencia, yo me salía del tema de la competencia para atender a personas con necesidad. En la misma competencia, yo veía a alguien del público y yo tenía la necesidad de decirle. ¿Cómo qué? Un ejemplo. ¿Cómo te empieza a surgir ese don? O sea, dame un ejemplo de que viste a alguien y qué pasaba. La palabra es sensibilizarme, empático con esa persona. Y dile algo en este momento porque no la vas a ver más. La competencia se acaba mañana y tú te regresas. No tienes una medicina, no tienes un ejercicio. Decirle a la persona, así literalmente. Literal, dime. Ajá, sabes que tu necesidad es tu solución. No, usted lo dice fácil porque usted es una persona completa. Usted no está en silla de ruedas como yo. No, mira, déjate caer al piso. Arrástrate. Sabes que cuando en una familia, yo le decía a las personas, hay alguien con necesidad, es porque se extrapoló el conocimiento tuyo y tu motoridad, tu movilidad hacia otra persona. Si tienes en la casa un adicto o alguien con problemas, entonces la incapacidad tuya se va a convertir en una incapacidad y entonces el balance no va a existir. Te voy a decir más. Tú puedes ser el protagonista de tu casa, de tu familia. Incluso se lo digo al público, abre el telón. Yo trabajé con paralíticos
y logré cambios con ellos. Yo les pedí que se arrastraran. Te voy a decir algo más. Nunca vi como estoy viendo, y lo estoy diciendo por adelantado. Si van a mis redes sociales, me pueden encontrar como Fran Conferencista SS1111. Si no se recuerdan, escriban Fran SS1111 o Fran Abre el Telón o Fran California o Fran Conferencista. Incluso si lo ponen en Google le van a aparecer todas las redes sociales. Me he encontrado multitud de aquí personas conviviendo cerca de mí, respirando aire artificial para poder dormir. Todavía no son mis pacientes, pero lo voy a convertir prontamente. Les prometí que ese SS1111 va a existir cuando yo logre que esas personas abandonen aparatos científicos para respirar multitudes. Cuando le pregunta, yo nunca había visto eso. Cuando le pregunta a la persona me dice, el doctor vino el otro día porque tuve déficit a la hora de respirar y me dijo que el aparato se atrasó y me lo reguló. Pero ¿será posible que usted dependa de algo que Dios te dio en automático y que tú lo hayas echado a perder? No, pero no hay solución. Mis amigos, vecinos y familiares han muerto, le han extendido la vida con el aparato y han fallecido. Le digo, no. Yo soy científico y soy terapista. O te quito el aparato o me quito el nombre de SS1111. Esto lo estoy proclamando con qué certeza y con qué seguridad si aún no he tenido un paciente. Porque esto te lo va a decir alguien. Tú naciste para los podcasts, las entrevistas y ser empresario. Olvídate que hoy seas pequeñito. Dale tiempo al tiempo. Acuérdate siempre de esto. Lo que te elogien, tómalo en el sentido opuesto. Y los que te critiquen, tómalo en el positivo. Y hazte la persona que Dios quiere que tú seas. Frank, así de sencillo. Esa fue mi primeros pasos para eso. Y la me sanidad. imagino, pues fue lo que me hablas, lo entiendo como mientras lo manifiestes y lo creas, lo puedes lograr acompañado de una acción. Sí. ¿Entendiste el hilo de esto, del poder de la palabra combinado con la acción, combinado con la fe, este misticismo? Perfectamente. Tú apeles a esta divinidad que llamas Dios, me hablas del cristianismo, sí. Y tu vida sigue avanzando y creciendo. Quiero llegar al punto de tu vida donde te conviertes al SS1111. ¿Cómo fue ese encuentro contigo mismo para decir, el telón se abre? Para mí, en ese momento. Abre el telón. Fue un momento de suicidio. Casi que lo iba a ejecutar. De hecho, que mi papá no se entere de esto, mis dos hermanas están viendo las redes sociales. Platícame. No se lo cuenta a mi papá. ¿En qué edad, qué año sucedió esto? 15 de septiembre del 2011. ¿Te ibas a suicidar? Sí, yo agarré la espada. Yo lo vi en la película y te voy a explicar por qué. Yo agarré la espada de la película, no, que vi en la película en el gimnasio de enfrente. Y cuando me fui para el patio de mi casa y dije, ya este dolor no hay quien lo aguante porque yo nací para ser padre. Y mi hija no puede estar sola en ningún lugar. Yo no se lo comunico a nadie. Yo me la trago, pero cuando voy a sacar la espada fue el problema. Ella no salía. Porque es un florete de esgrima que tiene un conito en la punta. ¿Sabes? Que transmite electricidad. O sea, literalmente me estás diciendo que te metiste la espada para, de un solo intento. Para suicidarte. Sí. Pero cuando ya ella pasa, yo siento la necesidad de vivir. Yo digo, porque una cosa es que tú te quieras tirar frente al tren. Te lo digo en el sentido que fue el mayor número de suicidios que vi en mi ciudad. Pero cuando te vas a tirar las estadísticas por intento a realización, no superan el 1%. La persona se arrepiente. Y regresa a casa, se lo cuenta a un amigo o a un podcaster como tú. Abre el telón. Y entonces, cuando ya la espada pasa, una espada de esgrima, un florete con un conito en la punta, una bolita aquí. Ella pasa, yo siento que ya pasó el corazón y que está en el lado que gira hacia el codo, que gira hacia el estómago, que está en la parte izquierda. Así. O sea, sí. ¿Me lo puedes representar así de qué? Yo no lo voy a hacer ahorita. Yo lo voy a hacer un día cuando el público lo pida. En este mismo espacio. Yo agarré una espada, no es esta magnitud. Sí, no, Hoy día yo me trago 6 espadas de este tamaño.
En aquel momento era un florete. Imaginemos el grueso de un dedo para ubicar al público. Imagínatelo tú en tu casa. Una barra de acero. Yo la puse en la boca y yo la empujo. Yo no tenía una técnica. Yo la empujo y me la trago, pero cuando yo me trago la espada, siento que alguien me dice, lo has conseguido, has entendido el propósito. Vamos, que ya lo lograste. Tiene que haber, ahí vamos. Señores, tiene que haber algo físico que te lleve al plano espiritual. Lo más físico que te va a ocurrir a ti es la necesidad. Casi siempre es el hambre y la falta de dinero. Incluso la falta de dinero para operar. Vamos a ponerlo más duro. Para una madre salvar a su hijo de una operación. Entonces yo quería ver a mi hija. O sea, el testimonio de una madre o un padre. Y me trago la espada y cuando la voy a sacar la espada no sale, Matitute, se traba aquí en la garganta, en las cuerdas vocales. Esto se me vira. Y yo siento la enorme necesidad de vivir. Fíjate, el calor, estás en calor y no usas chaqueta, pero llega el frío y te lo pones. Yo siento que voy a morir y necesito vivir. Incluso me trago la espada y no respiro. Y digo, me queda poco tiempo. El tiempo no era medible en segundos porque el pensamiento es tan grande que te lleva a cualquier dimensión. De aquí que los doctores hablan de la quinta dimensión, de cruzar los portales. Ahí fue donde abrí la puerta, abrí el telón y me di cuenta que tenía que tomar paciencia. Tomé toda la calma del mundo y le fui haciendo así. Matitute, cuando yo saco aquello de mi sistema digestivo, yo me convertí totalmente en otra persona. Yo comencé a ver lo invisible. Yo por fin entendí que las veces que yo iba a la iglesia y el pastor decía, pon tu mano aquí y ya no hay tumor. Yo lo hice. A ver, te estoy diciendo que fui a la iglesia después que me convertí, después que me tragué la espada, pero siempre te llevan a la iglesia. O a otras, tú ya sabías, pues ya habías o a otras religiones y he visto los shows. Ya no tienes nada. Oye, me estoy poniendo la mano en la cadera desde que nací y yo no vi el cambio. Y yo decía, tiene que haber algo, Frank, que tú puedas decirle a las personas. Lo hice en el Banco del Bienestar hace unos días. ¿Sale la espada? Sí. ¿Te sientes un Frank nuevo? Sí, de ¿Qué hecho. sucede adelante? Porque dices Mira, que rápido le diste un significado. No, te voy a decir que tan rápido que en redes sociales te van a comentar si esto fue real o no. Mira, es tanto el cambio que mira, si es un proceso, tú engañas a las personas y alguien te va a descubrir como mentiroso. Tu familia, tus alumnos. Yo era profesor mi entrenador de capoeira se regresó a Bolivia y yo generé un movimiento, algo así como hipoeira, hip hop con capoeira. Yo agarré los bailadores de breakdance y los de capoeira e hice un nuevo sistema. Ellos pudieron haberme descubierto y haber dicho, maestro, yo lo estoy viendo usted hace un mes con una espada. Usted se está entrenando algo. No, ellos vienen a la casa. Maestro, hoy toca el entrenamiento. Y yo le digo, no entrenamos más porque yo descubrí un talento. Yo a partir de hoy me voy a deber no solamente a un grupito de personas, sino a la humanidad. Y voy a empezar por esta ciudad. Yo declamaba poemas en un restaurante. Fui con la espada, con un pincho. Yo agarré un radio de bicicleta, le hice punta y me atravesé la cara, sin dolor, sin sangre y sin cicatriz. Yo agarré una aguja de coser zapato, Matitute, y me cosí la boca con un hilo, como si fuera un zapato. No pasó nada. Yo agarré un clavo enorme y me lo puse en la nariz y lo martillé. Sentía que iba a estornudar, pero también me decía, hazlo para que tú veas que yo soy real y yo te cambié y te elegí. Es la parte donde a mí me escogieron para materializar el misticismo y no hablar de cosas que no son tangibles. Me metí el clavo, mi familia llegó y le dije, mira lo que yo acabo de hacer. A mis alumnos también, ya no soy más profesor de ustedes, ya no soy más de la familia, yo pertenezco al mundo necesitado. Ese mismo día hice show en la calle, agarré dinerito, el que no tenía mi salario, y le dije a mi hermana menor, Anicia Correa, no se me olvida, nunca más vamos a pasar hambre.
Me fui para la capital del país sin alcanzarme el dinero. Fui haciendo dinero en las paradas. Llegué a una agencia llamada Circuba. Me entrevisté con Rolando Rodríguez. Estoy diciendo nombres para que pregunten. El director de Circuba, miembro de Artes Escénicas. Y le dije, maestro, yo me acabo de traer una espada de pasarme un pincho, bla, bla, bla. Traigo los videos y traigo todas las armas. Lo puedo ejecutar en tiempo real frente a usted. ¿Qué usted quiere? Un contrato. Un contrato porque es la forma política que yo tengo de mostrarme a un público abierto. Él me dijo, en Cuba no puedes hacer eso. Pero sí te voy a hacer una carta y la vas a presentar en tu provincia donde está el turismo internacional. Ahí yo empiezo a usar, me forman como artista, yo nunca había subido un escenario. Y me dicen, tienes que tener un nombre. Rápidamente acudo a la ausencia física y caigo en la presencia mental, espiritual. Tú eres Susan el sobrenatural, porque tú te la tragaste el día del cumpleaños de tu hija. Susan es tu hija, el sobrenatural es Dios. No, yo soy Susan el sobrenatural. Bueno, súbete al escenario. ¿Pero qué hago? Te vamos a poner una música. ¿Y cuál fue mi asombro? Que mira, contrato, propina, que superaban el salario de varios cubanos. Y lo más importante, me lo está preguntando el público, abre el telón. Mi hija vino. Porque cuando subí mi primer video, mi hija le expresó a su mamá, papá se va a matar. Tienes que llevarme a Cuba. Su mamá, que no tenía el dinero, buscó el dinero. Mi hija vino a Cuba y mi primer video, y uno de los mejores videos que están en YouTube, creo que se llama Demostración frente a mi hija Susan. Aparezco yo. Mi hija me entrega a mí el libro de récord Guinness en italiano. Yo lo conservo y me dice, papá, tú eres un recordista. Le digo, hija, quédate enfrente de mí para inspirarme y poder hacer estas cosas peligrosas. Por ti, yo soy Susan el sobrenatural y soy el sanador, soy el healer de muchos niños en esta ciudad. Aquí se sabe tu nombre, no el mío. Mi hija se mandó a correr, pero yo no me doy cuenta. Y ahí están los videos. Yo me atravesé la cara. Por vez primera yo logré usar esos 4 instrumentos en una sola vez, sin sangre, limpiecito. Pero si vas y profundizas en los videos, como el último que te compartí, Matitudes, podrás ver en los videos cuando en una transmisión como esta, y nos veremos, Dios me dice que te diga, Matitudes, tú y yo vamos a hacer un gran equipo. Porque esto me pasó en Cuba, Matitudes. Yo fui a una entrevista de televisión y yo me traía una espada. Así mira, como lo voy a hacer ahora. Y el público dijo, eso no es real, eso es un truco. Que se presente físicamente. A esa actividad que ves en el video que te compartí, fueron políticos, religiosos, científicos. Ahí lo vas a ver en el público, la gente vestida de enfermera, de médicos. Y yo les dije a mi asistente, no me alcances nada. El público lo va a hacer sobre mi cuerpo. Fue la primera vez que yo me atreví a tener contacto físico de persona a persona. Y lo vas a ver en el video, estaban los pinchos en la mesa y yo le digo a una persona, toma este objeto metálico y atraviésalo por el pecho. La persona ala el pecho, va a pinchar y a la persona le duele, pero yo estoy en otro nivel. Clarito se ve en el video. Aparezco yo conectado en otra dimensión, separando el alma del cuerpo, que sí existe y sí es real. Dense cuenta en el video que cuando retiran el pincho, yo no me he visto. Yo no uso un algodón para... En ese tiempo yo no sabía ni siquiera... De hecho, el video no lo hice yo. Lo subo desde mi celular sin editar. Y aparezco yo con mi orificio. Hoy puedo mostrar y puedes llevarme a un salón de operaciones y decirle a un médico, a ver una placa. ¿Alguna vez se ha atravesado algo por ahí? No. No tengo orificio, no tengo preparación. Salió el pincho sin sangre, yo seguía haciendo mi actuación. Otras cosas más. Ahí me di cuenta. Entonces dejé de ser Susan el sobrenatural para convertirme en SS1111. Yo voy a dar un salto en el tiempo. Porque es importantísimo. Yo hice, Dios me permitió, abre el telón, que hiciera algo grande aquí en México.
Fue un día cuando yo comía en la calle. Yo fui homeless aquí en México. Yo nunca he dicho nada. Bueno, después que me convertí, antes yo era pecador como todo el mundo. Aún me considero pecador, pero restaurado. Y mis mentiras no llegan al nivel de querer fantasear con las cosas que hago. En mis redes estaba mi vida, sobre todo en mi Facebook, cuando yo comía en las calles. Cuando en pleno COVID, yo tragaba espada en los semáforos por dinero para comer porque no tenía una familia que me sustentara. ¿Eso aquí en México? En Mexicali. Y un día de esos que tenía hambre. Yo te pregunto, ¿no sigue siendo el bullying? Es el bullying de la jodida vida, coño. Ustedes dirían, la neta sí, güey. Chinga su madre, como dirían ustedes. Sí, Frank, en este momento quiero nomás para Sí. llegar a cuando ya estabas en México, ¿cómo Sí. fue esa transición de el convertirte al SS 1111 y que saliste de Cuba? ¿Cómo sales de Cuba? ¿Cómo salgo de Cuba? En primera no puedes salir. No tienes forma. No me llegaba. Mira, comienzo a salir a los 17 años. Porque fui novio de una nicaragüense. Mi mamá agarró de la calle una nicaragüense y la llevó a la casa. Nos juramos amor eterno, mas nunca nos hemos visto. Y yo le escribí una carta, fui a Cuba a buscarla, la carta no apareció, el tiempo la evaporó. Voy directo al grano. Comienzo a salir a los 17 años y lo conseguí a los 51. No se cansen, mi gente, abran el telón. O sea, iniciaste un proceso para salir desde los 17 a los años 17 años por vía de matrimonio. y hasta los 51 años. No lo logré, y lo logré por matrimonio. Con otra extranjera, con una mexicalense. En Cuba las redes sociales están controladas y la internet no es abierta. El dinero no te alcanza y lo más que me alcanzaba era para un correo electrónico de 1 centavo una vez a la semana. Solo Fran tenía ese dinero. Empiezo a hacer un poquito más de dinero y me meto en las redes. Y conozco a mi pareja. Coincidíamos casi que en la edad, en los estudios y en los hijos. No íbamos a casar, pero ella me pide venir de novio. Yo le explico, de Cuba no hay quien salga. Venga usted. ¿Me estás pidiendo dinero? ¿Algún tipo de estafa? No, señorita. Para demostrárselo, le voy a preguntar, ¿dónde usted trabaja algún cubano? Sí, un entrenador de boxeo. Pregúntele a él cómo salió. Y entonces, ellos se citan por un café. Y allí, la esposa de mi compañero le dice, de Cuba no va a salir si no es casado. Y tienen la misma edad, el mismo estudio y llevan tiempo. Me demoré en ese tiempo de relaciones, qué sé yo, y logro salir de Cuba casado a Mexicali. Fue la única posibilidad que lo logré de los 17 a los 51, no sé cuántos años. Y llegaste directo a Mexicali. A Mexicali. Ok. Esto estamos hablando hace 5 años. Sí, exacto, 5 años. 5 años. 5 años. Frank, en estos 5 años, has construido tu personaje, te has redefinido. Sí. Pienso que viene un nuevo comienzo en tu vida, porque al parecer la vida sí es por ciclos, por etapas. Esta es tu etapa, esta es la construcción que estás llevando a cabo. Quisiera, antes de cerrar el episodio, hacerte unas preguntas rápidas. Rápido, sí. De una palabra. Como profundas como quieras. Está bien. Para conocerte y continuamos con el cierre de la entrevista, ¿te parece? Me parece. Venga. Ahí va. Abre el telón. ¿Cómo describirías tu filosofía de vida y cómo influyen tus acciones diarias? Mi filosofía, en una palabra, resiliente extremo. ¿Lo traduzco o sigo con otra pregunta? ¿Cómo lo llevas a cabo en tu vida diaria, esa resiliencia? La provoco, Matitute. Yo no oro para que aparezca un Dios. Yo creo que Dios ora para que yo esté más tranquilo.
Yo salgo a la acción y permito que el inconsciente, que es el que se comunica con el consciente divino, interactúe cuando me ve moviéndome. ¿A través de qué? De la respiración y la célula. Yo lo hago todo al revés. La respiración es inconsciente. Yo lo hago consciente. Y lo que es consciente, lo automatizo y miro los procesos al revés. Entonces yo no estoy a nivel del resto de las personas. Yo estoy acá arriba porque entendí algo que me doy cuenta que los maestros ni te lo enseñaron ni te lo van a enseñar porque lo que quieren es la sumisión. Ahora, necesitas una prueba. Próximamente, y si el público sí lo dispone, yo estaré haciendo cosas metafísicas en el tiempo real, tapándome los ojos. El público piensa que yo a ti te conozco, pero por alguien tiene que empezar la realidad. Yo también voy a viajar como lo hice en días recientes y voy a tener público enfrente. Ahí también me voy a vendar los ojos, Matitute, me voy a amarrar las manos y el que va al escenario, yo no lo conozco. ¿Cuál es tu concepción de Dios o lo divino? Amor y no separación. Jesús vino a amar a todo el mundo. Entonces, ¿por qué yo vengo a hablar de que hay, si no practicas lo que yo practico, no te acepto? No, yo incluso tú me dices a mí, que es lo que es la palabra que más se usan las personas, maestro, y yo te respondo, maestro. Yo creo que la persona que está frente a ti viene con pecado, pero tiene hasta el último segundo de la vida para arrepentirse, y no eres tú quien lo juzgue. Entonces, ¿tú crees que yo, por tener un talento, vengo aquí a juzgar a la gente? No, yo lo que vengo es a ayudar a la gente que necesita de mi talento. Así de sencillo. Unidad. ¿Cómo defines la verdad? Defino la verdad aunque no te convenga. Imagínate que yo comprometí a mi hija, yo comprometí a mi madre cuando vivía en medio de la enfermedad y le dije, eres la que más daño me ha hecho. Claro, yo arreglé eso con amor. También le dije, lo que te quiero decir es, vieja, que lo hiciste todo por mí y sustituiste la capacidad y limitaste la capacidad que como persona tenía de resolver soluciones. Entonces la verdad, por lo menos en SS 1111, significa, aunque no te convenga, reconócela. ¿Qué significa para ti ser auténtico? Ser auténtico, mira, es responder a tu llamado, no seguir corrientes actuales. No. ¿Has escuchado la frase, hemos sido llamados y pocos los escogidos? No es verdad, no le echamos la culpa a Dios. El que se escoge es uno mismo que acepta de que yo fui Fran el loco, yo fui Fran el maestro y soy SS 1111. Estos lentes son los míos, esta pluma es la mía, abre el telón, es mío, andar descalzo es mío. Yo soy auténtico. Espérate, yo cumplo con las reglas sociales. Yo entro a un banco bien vestido. Yo voy a una bota con smoking y corbata. Pero en mi tiempo libre, yo soy auténtico. Porque hay un grupo de personas allá afuera que buscan también la autenticidad. No necesariamente para seguirme, sino para ser ellos. Es que pareciera como que realmente vamos disfrazados a la vida, ¿no? Cuando debería ser al revés. Sí, y estás sufriendo. ¿Qué es la depresión? ¿Se forma en un órgano? No, afecta un órgano y te lleva al suicidio. ¿Por qué? Por un exceso de protección. Entonces, tú dices, me acuesto a dormir y me aliviano. No, es que he dormido, tú sigues pensando en cómo tienes que actuar al siguiente día. No, hay normas sociales, respétalas. Más cuando has viajado a más de un país o dentro del mismo México, a otro estado. ¿Cómo percibes la relación entre mente, cuerpo y espíritu y cómo influye en tu bienestar general? La encuentro vinculada. Creo que se desvincula por el mismo ser humano. El pastor no hace ejercicio. En el gimnasio no se habla con fe. Entonces, el médico usa medicamento y bisturí. Vamos a hacerlo de una forma más sencilla. Mi sistema SS 1111 abre el telón, es autonomía, Matitute. Autonomía. Autonomía. De esto, Frank, ¿hablas en tus conferencias? Sí, y las demuestro también en tiempo real. Mi propósito es materializar, no la mente, la espiritualidad. Lo que yo te hablo aquí, Matitute, yo llevo años entrenando la levitación del piso. Levitar, levantarme en el aire.
más de 40 años y no lo he logrado. Y me he encontrado amenazadores que aseguran, no, mira, categóricamente, no existe. Entonces no lo puedo hablar de eso en un escenario porque no soy capaz de demostrarlo. Entonces hay muchos testimonios que hice en Cuba con enfermos. No había internet. Tengo que comenzar a hacerlo aquí en México y en Estados Unidos. Así que tendré que... Ese misticismo de que hablo de ese. Ya hay videos en las redes sociales de cáncer, paralíticos y todo eso. Incluso tengo muchos testimonios de Mexicali y los más grandes. Guasave, Sinaloa. 3 clínicas. Iba el pastor y el terapeuta. Los pacientes no se levantaban. Tengo 3 consultorios levantados 100% de los adictos. No era SS 1111, era Susan System. Pero era lo que iba a convertirse en SS 1111. Pues esto y dentro de muchas cosas lo podemos encontrar en tus conferencias para quien te quiera contactar. ¿Qué rescato de esta plática, Frank? Rescato tu transformación, tu transformación de Frank a ese 1111, la forma de redefinir tu mundo, de redefinir tu vida, de ser el arquitecto literal de tu destino y no estar a expensas del mundo que nos toca o que nos rodee. Rescato cómo puede uno tomar la autoridad de ser el macho alfa de la manada cuando uno lo determina. Hacer las cosas al revés, nada está establecido, hay que romper el molde. Tu oración debe estar acompañada de la acción. Eso es lo que tú me dices. La acción y Dios que ore por ti. Exacto, me gustó eso ahorita que dijiste. Cuando oro es para que Dios se sienta tranquilo, no para que tú te sientas tranquilo. ¿Sabes lo que me enseñó la iglesia? Que Jesús tiene una mochila en la espalda y carga con mis dolores. No, yo lo hago diferente. Y mi familia y mis alumnos te pueden decir si es verdad o mentira. Yo lo que estoy haciendo es cosas con mi propia carga y mis propios dolores para que Jesús sonría y se le olvide el día que lo crucificaron en el Calvario y regrese. Repítenos esa frase porque es memorable. Yo oro para que Dios esté tranquilo, no para que tú estés... ¿Cómo fue? Yo acciono para que Dios ore por mí. Yo no le doy mis cargas a Jesús. Yo las mías las llevo yo en mis espaldas, en mi mochila, en mi backpack, para que Jesús se sienta feliz y se olvide el día que fue crucificado y su regreso sea lo más pronto posible. Y entiendo también que eres de los que no se conforma con los escritos que nos entregan. Más bien, no leas, escribe. Exactamente. Así. Hay un video que dice, desaprende. Desaprende. Frank, ¿cómo te ves en los siguientes años y qué mensaje le quieres dejar a la audiencia? En los próximos años no sé cómo Dios me percibe ni para qué me va a usar, pero esto no es lo último. Y lo último que quiero decir para cerrar es lo que digo en mis videos. ¿Qué haces sentado? ¡Abre el telón!